de calidad, si no, pues no. Si metes basura, sacarás basura de todo eso. Y luego ya la reutilización de esos datos que están bien estructurados y con calidad para obtener sistemas de ayuda a la decisión y para generar conocimiento. Bueno, el primer proceso para la normalización, siguiendo el estándar 13606 o cualquier otro, es definir los modelos de información clínica. En el estándar 13606, esos modelos de información clínica los llamamos arquetipos. Entonces, lo primero que definimos fueron dos arquetipos muy grandes, que cada uno de ellos, por ejemplo, este que es el arquetipo de la gestación y nacimiento, de la sección de maternidad, está compuesto por un conjunto de arquetipos más pequeños que luego se pueden reutilizar. No hace falta parar mucho en esto porque esto no se puede analizar aquí en la pantalla. Y el arquetipo de la alimentación del lactante. Porque los médicos le daban mucha importancia a la alimentación del lactante porque ya habían demostrado, al estudiar toda esta información antes de estandarizarla, que los niños con lactancia, que solamente utilizan alimentación al principio de lactancia materna, sin leche artificial, tenían resultados de mucho menos un uso mucho menor de antibióticos y de ingresos en el hospital hasta la edad de 16 años mucho menor. Entonces, esas estadísticas ya estaban calculadas con los datos que ellos tenían. Ahora los podemos calcular con más garantía. Y bueno, ¿cuál sería el proceso cuál es el proceso de normalización que hemos seguido y que se puede generalizar? Pues para normalizar datos. Decimos, ¿quieres normalizar datos? Vale. Los tienes ya, los tenemos sin normalizar. Tenemos las bases de datos originales, tenemos los esquemas de esas bases de datos. Y tenemos las instancias origen, las instancias de los datos de los pacientes, sin estandarizar. Hacemos un mapeo de alto nivel con el arquetipo. Los conceptos que están en el esquema de la base de datos original mapeados con el arquetipo. Vemos las correspondencias. Eso con el programa Linker, que es un programa para estandarizar las historias clínicas ya existentes y que lo hemos desarrollado en el grupo de investigación que dirijo yo en la Universidad Politécnica. Ese programa te genera automáticamente, a partir de ese mapping, que lo hace solamente una vez, te genera ya un programa XQuery de transformación de datos, que lo aplicas a todos los datos que tienes y ya te saca los datos estandarizados. Y entonces eso los guardas en otro repositorio y ya está. Y ahí ya tienes entonces, podemos reutilizar todos los datos que tenemos. No tenemos por qué empezar de nuevo y tirar lo antiguo. Eso es imposible. ¿Cómo hemos hecho el análisis de calidad? Para el análisis de calidad de los datos hemos puesto todas estas dimensiones de calidad. Hemos calculado el valor predictivo de aquellas variables que creemos que son interesantes y hemos analizado la corrección de los datos, la consistencia, la unicidad, la completitud, la contextualización. Estos valores, sobre todo corrección, consistencia, unicidad, completitud y contextualización, lo están calculando numerosas herramientas de estadística que se venden en el mercado. Pero el valor predictivo hay menos que lo calculan y la estabilidad temporal y estabilidad espacial no la suelen tener. Eso es algo que hemos añadido tras un estudio, una tesis doctoral con muchas publicaciones. Entonces, cuando coges datos o bien de varios médicos o bien de varios centros, buscamos la estabilidad temporal, analizamos las distribuciones de probabilidad de los datos y vemos si se pueden comparar para hacer estudios estadísticos los de Yecla con los de Madrid o no, porque a lo mejor son completamente diferentes. Y la estabilidad espacial es a lo largo del tiempo. Si tienes repositorios de 10 años, pues a ver si los del primer año se parecen a los del segundo. Si las distribuciones son tales que te permiten hacer un análisis con todo en el mismo saco o los tienes que separar. Este es un ejemplo de la herramienta Qualys, que es la que hemos desarrollado para analizar la calidad de los datos. Aquí está aplicado a estos datos de perinatal, precisamente a estas bases de datos, y aquí se observa en el mapa de probabilidad temporal abajo que hay un salto en 2011, que se cambiaron los protocolos y que los datos de antes no se pueden comparar a los de después. Bien, los indicadores para la monitorización de la atención materno-infantil, en base a los arquetipos, se han calculado a partir de indicadores definidos internacionalmente por la Iniciativa de Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, definidos por la OMS y UNICEF, y también los definidos en el Ministerio por la Estrategia de Atención al Parto Normal. A partir de esos indicadores se han definido
con variables que ya, interviniendo variables que ya estaban en el arquetipo. Algunos de esos indicadores, he puesto muy poquitos por aquí porque no me caben, pero son del orden de 108. Indicadores centrales, que son contacto precoz piel con piel, eso que se hacía antes de coger al niño recién nacido y meterlo en la cuna y separarlo de la madre, ya se sabe que es muy dañino para el niño. O sea que ese contacto es fundamental. Se está viendo que las intervenciones humanas, esos inventos que se hacen y se ponen sin validar, hay que tener mucho cuidado en general. Después, primera toma de la lactancia materna, duración de la lactancia materna. Aquí hay unos 5, hay más. Antecedentes maternos, he puesto estos a modo de ejemplo. Asistencia a las sesiones de evaluación, patología infecciosa, condiciones obstétricas, tipo de gestación, edad de la gestación en el momento del parto, malformaciones fetales, etcétera, hasta 128. Bueno, toda la arquitectura de este repositorio de datos estandarizados y con calidad para calcular y visualizar los indicadores de atención al parto está expresada aquí en esta transparencia. Tenemos el repositorio de Jekyll arriba, el repositorio del 12 de octubre. Esos dos, como ya una vez que están estandarizados, se pueden mezclar. Puede tener cada uno el suyo y hacer una mezcla online simplemente o hacer una mezcla real en un repositorio físico. Entonces, después se transforman los datos. Bueno, la transformación ya estaba hecha, ¿eh? Aquí la hemos hecho en cada uno de ellos. Utilizando los arquetipos, y ya tenemos aquí los datos estandarizados, transformados, se evalúa la calidad y ya se hace el repositorio con los datos estandarizados y con calidad evaluada. Claro, todo esto para el médico que está trabajando día a día, esto tiene que ser transparente. Esto lo único que permite es, en función de las políticas de atención al parto que tiene el hospital, el pediatra jefe o los pediatras que estén interesados o el jefe de sistemas de información coge y mira a ver cómo va, hace una consulta sobre esa base de datos y ve cómo van esos indicadores. Para calcular esos indicadores se ha utilizado un XQuery en base a las variables, poniéndoles la ruta de dónde está la variable en el arquetipo y se calculan automáticamente. Entonces ellos pueden decir, pues cada 15 días o cada mes veo cómo está este cuadro de mandos y decido si tengo que mejorar uno de los indicadores o si vamos bien o si ya estamos a la máxima calidad, etcétera. Ayuda a conseguir la calidad. Resultados de ese repositorio. Se puede considerar un repositorio poblacional si esto se extendiese a todas las comunidades consensuando el arquetipo, porque estos arquetipos han ido a máximo de detalle. Probablemente haya que darle un repaso e ir a las necesidades de hoy día. Si se consensúa eso, se podría hacer para todos y todos comparar y decir, ¿estamos todos atendiendo igual de bien el proceso del parto? Sería extraordinario. Entonces, se han estandarizado, ya tenemos los arquetipos según un estándar, sabemos cómo controlar la calidad. Y esto se ha hecho a partir de historia clínica que ya estaba en Selene y en OMIAP. Entonces ya se tienen estandarizados, por ejemplo en Murcia, 3.700 nacimientos. Se han calculado 128 indicadores que incluyen la ruta, las variables del arquetipo. Bueno, ya os he dicho que los indicadores están hechos en base a la acreditación IAN de Virgen del Castillo y de las indicaciones del Ministerio. Y esto es lo que os comentaba, se ha observado ya una disminución del consumo en leches especiales, una disminución en consumo de antibióticos en menores de 2 años, etcétera. Que es un proyecto, yo creo, de un gran interés para la salud. Aquí que se está hablando de salud conectada, yo propondría que cuando se tenga esto, cuando el niño, a partir de cuando el niño ya tiene 2 años, se le diese un informe de todo su proceso desde la gestación hasta el nacimiento y que tuviese el acceso a esa información para el día de mañana, que es muy útil. Y ya está, muchas gracias. Bueno, buenos días. Antes de empezar, dar las gracias a la organización por la invitación y daros las gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí. Creo que estáis mal colocados. Las sillas negras eran las que teníais que ocupar y no el resto, porque veo que somos no mucha gente y yo creo que estaban dispuestas así para eso. Bueno,
Espero que os sirva de algo lo que os voy a contar, porque yo vengo un poco de un mundo distinto al vuestro. De hecho, según os oí hablar, en el fondo para mí sois un poco, la mayoría de vosotros y de vosotras, mis enemigos. Yo soy médico, trabajo en Cruz Roja, y con vosotros y con vosotras es con quien normalmente nos solemos pelear para que las soluciones tecnológicas sirvan para las personas a las que atendemos en Cruz Roja, que los informes sean adecuados, que realmente sea útil. Bueno, me siento así un poco como un extraterrestre en este entorno, y espero, ya digo, que lo que os voy a contar pues pueda tener algún interés. Dentro de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja tenemos una estrategia orientada al 2020, como muchas organizaciones, y como veis ahí hay un objetivo estratégico que tiene que ver con posibilitar la vida sana y segura, y ahí es donde se enmarca toda la actividad en salud que estamos realizando desde Cruz Roja y específicamente desde mi departamento. Cruz Roja ya hace tiempo que se ha ido alejando de la parte más asistencial de la atención en salud, estamos en franca retirada en hospitales, nos estamos orientando sobre todo a atender situaciones que no estén cubiertas por la administración pública. Fundamentalmente, en los últimos años estamos intentando disminuir el impacto de los determinantes sociales de salud en la salud de las personas a las que atendemos, sobre todo relacionado con el estilo de vida, con los hábitos saludables, que como sabéis es lo que se lleva menos gasto y se invierte menos dinero, pero es lo que más impacta en la mortalidad de las personas. Cruz Roja tiene distintas intervenciones en el ámbito del uso de las TICs, desde multicanales de información y prevención de determinadas enfermedades hasta campañas de sensibilización y prevención. Acabamos de lanzar la de Reaprende Diabetes en esta semana, que está moviéndose en redes sociales con una historia basada en Hansel y Gretel, que os invito a que podáis echarle un ojo. Y ahí es donde se encuadra en parte este proyecto de promoción del envejecimiento saludable, salud constante. Cuando en Cruz Roja empezamos a plantear que teníamos que hacer algo relacionado con esto, nos fuimos un poco a las estrategias públicas y vimos que sobre todo la Estrategia Nacional de Abordaje a la Cronicidad nos hablaba de que teníamos que intervenir promoviendo la participación de la persona en su proceso, y además este mismo documento hablaba de que había que impulsar los programas de voluntariado. En Cruz Roja trabajamos fundamentalmente gracias a los voluntarios y voluntarias de nuestra organización, con lo cual empezamos a plantearnos qué era lo que podíamos hacer con personas mayores que estaban en riesgo o que padecían enfermedad crónica. Y por eso ahora, bueno, lo que os voy a pedir es vuestra colaboración. Os he dejado debajo de las sillas unas gafas de realidad virtual. Si queréis, por favor, cogerlas, las tenéis ahí debajo. Agradezco muchísimo a los que estáis buscándola, porque eso implica una confianza ciega en mi persona. Bueno, realmente no tenía presupuesto para poderlas colocar, pero sí que os pido que os pongáis unas gafas virtuales con vuestra imaginación, y que esa realidad virtual futura os haga imaginaros con 78, 80 años. Veo que alguno de vosotros tampoco tenéis que poneros a imaginar mucho, porque lo tenéis bastante cercano. Bueno, imaginaros con esa edad, imaginaros qué podría hacer por vosotros Cruz Roja. ¿Qué pensáis en esa situación que Cruz Roja os podría aportar? Imaginaos unos segundos. Bueno, seguro que alguno de vosotros habéis pensado, bueno, pues Cruz Roja no me podría ayudar en nada, que es posible. Bueno, nosotros lo que hicimos fue a nuestros usuarios y usuarias del programa de personas mayores les preguntamos. Hicimos grupos de contraste y analizamos cuáles eran las necesidades en salud que tenían no cubiertas en su vida, y con eso intentamos montar este proyecto, que no puedo pasar ahora mismo la diapo. No me contesta el... Es que han pasado 20 años y la pila está... Claro. Es que estamos dentro de 20 años, ya no usamos esto. Tendría que ser con mi parpadeo, pero... ¿Le doy? No. Ha debido acabar la pila posiblemente, ¿no? Pero vamos, no te importa, me las pasas tú si quieres, ¿eh? Ahora sí, a ver. Vale, perfecto. Gracias.
Bueno, pues con esto os decía que es con lo que hemos planteado este proyecto, que fundamentalmente lo que busca es ayudar a la persona mayor a mejorar sus hábitos saludables, ayudarles a mejorar el seguimiento de la pauta terapéutica que está haciendo su equipo médico y también mejorar su vivienda en aquellos aspectos en los que su vivienda puede suponer un riesgo para su salud. Eso se traduce sobre todo en concienciar, en acompañar, en mejorar las competencias y en algunos casos también intentar detectar precozmente situaciones que puedan ser graves. Desde luego lo que no es un servicio sanitario, lo que no es realmente un proyecto de telemedicina, aunque utilizamos la aplicación tecnológica que os contaré. Fundamentalmente lo que busca es solucionar los problemas que las propias personas mayores nos han dicho que necesitaban, que es ese acompañamiento, esa motivación, ese ayudarle a seguir las pautas, ese capacitarles para detectar los signos de alarma y así detectar precozmente las descompensaciones. Y por eso el proyecto tiene actividades informativas y de sensibilización, tiene actividades para desarrollar los hábitos saludables, hacemos muchos acompañamientos y movilizaciones a citas médicas, a actividades deportivas, etcétera. Estamos promocionando muchas actividades de participación y activación, yoga, tai chi, risoterapia, huertos ecológicos, intercambio de recetas, etcétera. Y también hacemos seguimiento tanto telefónico como a domicilio. Estamos entrando en la casa de la persona mayor y en esa casa de la persona mayor estamos pudiendo analizar cómo hace la compra, cómo cocina. Estamos pudiendo analizar si hay una situación de pobreza energética en el domicilio y además les tomamos la atención y les pesamos. Pero eso es lo de menos, aunque a ellos les importa mucho, pero eso es lo de menos, porque eso seguro que lo tienen cubierto en su centro de salud. Es verdad que para gestionar esas medidas tenemos una plataforma externa de Tecnovida Microtec que nos permite gestionar esas alertas, podemos individualizar el perfil de normalidad de las cifras de tensión y de índice de masa corporal y de actividad física, porque les entregamos también un podómetro dependiendo bien de un estándar si Administración Pública Sanitaria no colabora o en los casos en los que el médico de atención primaria dice, oye, pues sí, yo quiero que a este paciente me venga a consulta cuando su cifra de tensión sistólica supere. Bueno, pues entonces individualizamos el dato y generamos esas alertas, informes que nos da la parte esta tecnológica. Tenemos unos maletines, unos kits que son los que llevan nuestros equipos de voluntarios a las casas, a los domicilios en esta visita domiciliaria y una tableta que es la plataforma de envío. Obviamente, las personas que forman parte de este proyecto son personas mayores que atiende Cruz Roja que tienen problemas de hábitos saludables, que tienen dificultades para seguir la pauta o que tienen problemas en su vivienda. Si no tienen ninguno de esos problemas y tienen otros problemas sociales, no son candidatos del proyecto. Esto no es un café para todos, solamente forman parte de este proyecto aquellos que se van a beneficiar de las actividades. Actualmente tenemos una financiación de IRPF. En este año 2016 era 1,5 millones de euros, ya tenemos la concesión para 2017 que pasamos a 2,5 millones. Ahí tenéis un poco la evolución. En el corte que hice de datos a 31 de octubre, pues ya hay 48 provincias que han empezado a participar. Tenemos 10.000 usuarios y usuarias en el proyecto integral. En el proyecto integral en el que hacemos los acompañamientos, los seguimientos, las capacitaciones, las informaciones y unos 2.800 en los que además están incorporados por su situación clínica en la toma de biomedidas. Porque no tenían un aparato homologado, porque no lo saben interpretar, porque tienen mayor dificultad para detectar las situaciones de alarma. Pero fijaros, a nivel de resultados, lo que realmente, sobre todo, estamos haciendo son capacitaciones individualizadas sobre la patología o sobre el hábito saludable que le falta a la persona, informaciones, orientaciones y seguimientos. Estamos pasando una encuesta cada 6 meses para intentar analizar cómo se modifican los hábitos saludables en la persona, una extracción de la Encuesta Nacional de Salud, para poder ir analizando si realmente tiene impacto este tipo de intervención. Y en lo que llevamos de año,
pues ahí veis que hemos sido capaces de detectar precozmente el 12% de hipertensiones que luego ha detectado Administración Sanitaria Pública. Es decir, en el 12% de los casos hemos sido nosotros los que le hemos dicho a la persona mayor: don Antonio, váyase al médico que sus cifras ya están alteradas. Y en el 15% de las crisis hipertensivas, que es quizá lo que es más importante. Estamos viendo una tendencia de que por participar en el proyecto están empezando a reducir índice de masa corporal. Parece que la encuesta nos dice que están mejorando en un 47% los hábitos saludables, un poquito mejoran el seguimiento de la pauta de las indicaciones médicas, la encuesta de calidad de vida nos dice que también están mejorando y desde luego las personas están hasta ahora muy contentas con todas las actividades que se les están ofertando. Estos datos no son un estudio, simplemente os estoy dando una foto de cómo son los resultados de nuestra actividad, ¿de acuerdo? No tiene ninguna validez más allá de presentaros cuáles son los datos que nosotros estamos manejando y que tendremos que ver, por un lado, si la tendencia se mantiene, por un lado, si en los años siguientes realmente seguimos consiguiendo aumentar la detección de crisis hipertensivas, etcétera, o nos estancamos en estos datos. Fijaros, en la bienvenida al encuentro en la página web se nos hablaba de que este encuentro lo que buscaba era, o sea, hacía la reflexión de que los pacientes asumen nuevos roles y competencias en relación a su salud. Bueno, nuestro proyecto en Cruz Roja lo que está buscando es precisamente que la persona mayor se haga protagonista de este proceso, esta parte de la integración de cuidados, de la interoperabilidad. Nosotros estamos, lógicamente, abiertos, no solamente nuestros códigos, sino nuestra actividad, a colaborar con quien sea necesario que quiera beneficiarse de esta iniciativa. Entiendo que fundamentalmente lo que nosotros podemos aportar es el valor de que estamos entrando en la casa, estamos entrando en el domicilio de la persona. Y ahí en el que a veces Administración Sanitaria Pública tiene más dificultades para entrar, podemos hacer lo que queráis, para que sea útil. Estamos, ya digo, analizando y detectando situaciones de pobreza energética, estamos detectando situaciones de alimentación inadecuada. Estamos atendiendo a personas que muchas de las soluciones que estáis planteando aquí no las pueden utilizar porque desde luego no tienen conexión a Internet en casa, a no ser que se la paguemos desde otro proyecto. Es más, es que no tienen dinero para pagar la calefacción, no se la van a gastar en tener una wifi. Creemos que esa posibilidad de coordinación, y en el que Cruz Roja lo que plantea es estamos a vuestra disposición para aprovechar estas sinergias y conseguir mejorar la calidad de vida de las personas a las que atendemos. A lo mejor estamos tomando la atención y lo que realmente necesita Administración Sanitaria, atención primaria, es que les pasemos una encuesta de dolor para saber cómo está evolucionando el analgésico que le han puesto en la consulta. Pues lo hacemos si estamos entrando todas las semanas en la casa. La cuestión, bueno, lo que pensamos que puede ser un buen banco de pruebas y desde aquí vuelvo a lanzar y volvemos a lanzar que nosotros lo que queremos es sumar donde sea necesario. Gracias. Hola, buenos días. Quería agradecer a la organización el habernos invitado y poder compartir con vosotros la visión de Philips en la evolución del diagnóstico en patología. Entonces, bueno, primero plantearos el reto. ¿Cuál es el reto? Según los últimos datos de la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, para el 2020 se estima que se diagnosticarán 250.000 nuevos casos de cáncer al año en España. Entre ellos, un 60% se corresponden con cáncer colorectal, próstata, pulmón, mama y vejiga. Entonces, ante este reto, la industria farmacéutica y la industria de diagnóstico está haciendo grandes inversiones para identificar nuevos tratamientos específicos dirigidos a nuevas terapias y la identificación de dianas terapéuticas asociadas a este tratamiento. Esto tiene que ir en paralelo con un diagnóstico preciso y específico adecuado para cada paciente.
Entonces, ¿por qué la necesidad de la digitalización? En base al reto que se nos plantea cada vez es preciso un diagnóstico más preciso, específico y más complejo, en base a los nuevos tipos de cáncer que se están diagnosticando, ya no solo el diagnóstico morfológico, sino también el diagnóstico asociado a los marcadores que caracterizan cada tipo de tumor. Entonces, la transformación digital de la patología, las ventajas que aporta actualmente son la posibilidad de colaboración a tiempo real y la rapidez entre diferentes especialistas de anatomía patológica, con el beneficio de compartir todo este conocimiento y distribuir los casos a patólogos especialistas en esa patología en concreto. Entonces, los elementos de la patología digital son, primeramente, digitalizar el flujo de trabajo del servicio de anatomía patológica. Esto nos llevará a trabajar de manera más eficiente, mejorando la toma de decisiones. También la posibilidad de tener imágenes digitales de anatomía patológica nos permitirá compartir estas imágenes en los comités de tumores, por ejemplo, e integrar todo el conocimiento de un comité multidisciplinar a la hora de tomar las decisiones de tratamiento para ese paciente. Y unificaremos el dato de los pacientes, y también esto nos permitirá en el fondo conseguir obtener valor clínico, que lo que estamos en la era del Big Data, pues con toda esta información podremos aumentar nuestro conocimiento y mejorar el diagnóstico final del paciente y su tratamiento. Entonces, ¿cómo Philips puede ayudarnos? Philips pone a disposición las bases tecnológicas para ello, y la solución de Philips se consta básicamente en 3 pilares. Uno sería el escaneo de las preparaciones histológicas en los servicios de anatomía patológica para ir a la digitalización del diagnóstico. Luego también dispone de un sistema de gestión de toda la base de datos de imagen digital y la visualización de estas imágenes. Entonces, es una solución flexible y escalable a todos los servicios, y nos permite trabajar en centros multicentro. Por ejemplo, podemos tener una base de datos centralizada y acceder a esta base de datos desde diferentes localizaciones, pues Ámsterdam, Nueva York, España. Entonces, el formato de imagen que utilizamos es el iSyntax, que lo que nos permite es obtener imágenes de patología de manera rápida y de muy alta resolución. Y a estas imágenes digitales, al final lo que podremos es aplicar algoritmos de análisis de imagen que nos permitirán identificar y clasificar estos tumores en función de los marcadores analizados. Para ello, hace unos meses, Philips adquirió una empresa de análisis de imagen, que es PathExcel, para integrar todo este conocimiento a la tecnología disponible. Entonces, al final, la visión estratégica de Philips en la patología digital es establecer herramientas de colaboración para favorecer la consulta y los casos de segunda opinión entre especialistas de anatomía patológica, con la tecnología de escaneo más avanzada, y además integrar la digitalización del servicio de anatomía patológica con otros servicios ya que existen digitales, como por ejemplo el de radiología, e integrar toda esta información en la historia clínica del paciente. Y todos estos 3 pilares nos ayudarán al final a desarrollar herramientas de análisis de imagen que nos ayuden a predecir el pronóstico de ese paciente. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a la patología computacional, y la visión de Philips es crear software de análisis de imagen que nos permita, una vez detectado de manera automática las células tumorales del tejido y con la información de la expresión de los marcadores de ese tumor, pues llegar a definir el grado de ese tumor en concreto, y así tener una predicción del pronóstico para ese paciente.
Se está trabajando en estos tipos de tumores, el de cáncer, próstata, colorectal, pulmón y piel, y con ello pues podremos, a partir de la detección del tumor, podremos, por ejemplo, en caso de próstata, pues, tener el grado de Gleason de manera automática. Entonces, bueno, proyectos de éxito que existen, la digitalización de IDEX, por ejemplo, un servicio de patología, ha permitido mejorar el tiempo de diagnóstico en un 50%. Aquí tenemos una colaboración con Mount Sinai, que es, ellos tienen una gran base de datos de cáncer de mama, entonces la idea es integrar esta base de datos con los algoritmos de análisis de imagen para predecir el pronóstico del paciente. Después en LabPon es el primer ejemplo de laboratorio diagnosticando 100% digital en Europa. Y después en Estados Unidos hay una empresa, Genomic Health, que es líder en diagnóstico genético, y la digitalización lo que les ha permitido es detectar de manera más precisa el tejido a analizar para hacer el test genético. Y esto es todo. Muy bien, pues tengo que agradecer muy sinceramente a todos los ponentes el ajuste al tiempo por sus claras exposiciones y sus planteamientos, lo que nos permite disponer de algo así como 15 minutos para las preguntas que, no sé, quizá primero desde la propia mesa, si alguno queréis interpelar a uno de vuestros compañeros o aclarar alguna pregunta. No. Sí, sí. Me ha parecido muy adecuado el contraste que ha presentado Juan Jesús, porque realmente muchas de las propuestas que tenemos encima de la mesa, tanto para el despliegue de la tecnología como para la aplicación real de todas estas soluciones, pasan por tener unas infraestructuras que no están al alcance de todo el mundo, que no están desplegadas en todas partes. De hecho, se ha hablado muchas veces que hay dificultades en ese despliegue, y es evidente que hemos de hacer el ejercicio de darnos cuenta de que la realidad es una, por mucho que podamos poner esfuerzo, y que derivar los recursos a conseguir que la infraestructura sea la correcta es una inversión equivocada. ¿Alguna consideración más? Tenemos una petición de palabra. Sí, buenos días. Mi nombre es Elena Carantoña, yo trabajo en el Departamento de Asuntos Europeos del Principado, y vamos, si estamos siguiendo esto es porque desde julio de este año Asturias es sitio de referencia de Partenariado Europeo de Innovación en el Envejecimiento Activo, y bueno, pues tenemos lógicamente un interés especial en el tema de salud, porque nosotros, Asturias, ha presentado un proyecto que partía mucho más del aspecto social de atención a los mayores, que no